Ok, chicos, bienvenidos. Vean esta parte donde dice procedimiento de ejemplo. En la primera fase, que es la lluvia de ideas, todas las ideas que se les vengan a la mente. Vamos con la misma premisa de que ninguna idea estorba. Yo voy a hacer un procedimiento aquí rápidamente. Más bien ya lo hice y les voy a platicar cómo fue. Aquí lo primero que hice fue poner estas frases que dice aquí. La música hace vibrar al mundo, las canciones hacen vibrar, el poder de la música, el poder de las canciones. Es decir, es como si era, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar del poder de la música, ¿no? Entonces empiezo a generar frases que muy random, pero que de alguna manera vayan alineadas a la idea, ¿no? Aquí el criterio, aquí es pues el tema de interés, ¿no? ¿De qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de amor, de la naturaleza, del cosmos? No sé. También otro criterio pues es la fonética, el estilo de palabras que quieres usar. Otro recurso pues es las alegorías, las metáforas, que es con qué estilo quieres manejar tu narrativa. Aquí desarrollé esas 4 frases para poder concretar en una idea y estructura, ¿no? Crear una idea narrativa que ya vaya dando coherencia y ir reconociendo cuáles son las ideas fuertes, porque esas van a ser las ideas centrales de lo que yo voy a decir. Si ustedes comparan estos dos versitos, pues el de arriba está más desorganizado, ¿no? El de abajo, pues ya le agregué esto que dice hay que hacer, ya empecé a modificar, hay que hacer canciones que tengan el poder de al mundo hacer vibrar, y le agregué este otro, al mundo hacer brillar, porque vibrar y brillar, una palabra hizo que se me ocurriera la otra, entonces así fue como creció un poco la idea de lo que estaba originalmente arriba. En ese tercer paso, pues es musicalizar. Este procedimiento, pues es muy funcional. Aquí hay unas sílabas subrayadas. Las sílabas subrayadas a mí me indican el tiempo fuerte del compás. Hay que hacer. Aquí yo podría poner un guión bajo que significa que la E y la A van ligadas en una sola sílaba. Hay que hacer. O podría separarlo también en tiempo, ¿no? Hay que hacer. Alenta un poco la frase. Creo que me gusta más unida. Hay que hacer el 4. Ese 4 es el tiempo del compás. Hay que hacer 4. Si no tienes un instrumento en tus manos o no sabes tocar un instrumento y te sientas solo con tu lápiz y papel, ayuda a esto, ¿no? Primero que nada, tratar de encontrar un tempo. Si todo lo sometes al compás, todo va a encajar. Ajá, pensando en un 4/4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Hay que hacer 4. Aquí con esto yo estoy estableciendo el ritmo y estoy haciendo que la frase encaje en un compás. Todavía no lo estoy haciendo en un sentido tan melódico. Esto me va a ayudar muchísimo a generar una melodía. Es muy sencillo si lo llevamos al compás de 4/4, de 3/4 o de 6/8, que son los más comunes. Ya si quieres escribir algo en 7 o en 5 compases irregulares, se empieza a hacer el procedimiento un poco más complejo, pero no es que sea imposible, ¿no? Simplemente, pues el grado de complejidad, por supuesto, de ese tipo de rítmicas, pues obviamente hace que la complejidad para encajar las palabras también sea un poco más, ¿no? Ok, entonces tengo hay 2 que hacer, 4. Canción es el tiempo 1. Canciones que tengan, aquí tendría que hacerlo distinto. Canciones que, porque si no está muy apretado, ¿no? Canciones que tengan el, puede ser así. Canciones que tengan el poder. Entonces aquí ya pensaría que es tiempo 1. O sea, con esto lo que me funciona es que, o sea, no tenga que editar texto. Por ejemplo, bueno, porque yo me encuentro que no me queda bien el ritmo, no sé, y pues tengo que reducir y pues mantener una métrica, vaya. Pero también puedes editar texto, es decir, aquí yo podría decir, no me funciona esta segunda frase que dice canciones que tengan no me funciona. Entonces yo quiero decir, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría un poquito más espaciado. Entonces aquí voy a hacer otro tiempo, ¿no? Entonces ya queda canciones que tengan esto extiende la frase y hace que la palabra poder se vaya al siguiente compás. Podríamos extender la E de tengan, canciones que tengan el poder, y ese tipo de recursos es muy bueno para cuando tu palabra es muy corta y el compás es más largo. Claro que ya melódicamente el tengan
puedes usar dos notas diferentes, ¿no? Tengan. Entonces, de alguna manera, te permite hacer más flexible el uso de cada sílaba, ¿no? Sobre todo en las, pues, por supuesto, en las vocales es la mejor manera, ¿no? Luego tenemos aquí es una sola sílaba, ¿no? La maestra de canto de nuestro campus es muy estricta con este tipo de cosas, ¿no? Y cuando los chavos hacen este tipo de articulaciones de juntar muchas vocales y eso, ella siempre sugiere separar un poco, porque luego terminas atropellando la frase y pierdes dicción, ¿no? Es más difícil de cantarlo con buena dicción. Tal vez si la frase es más lenta, funciona, pero si la música ya es rápida y empiezas a juntar vocales en una sola sílaba, pues sí, empieza a atropellarte, ¿no? Entonces, a veces conviene separar esto, ¿no? Y decir, no, pues mejor que sea de al mundo o de al mundo, con una pequeña pausa. Usamos recursos para anotar como una coma, por ejemplo, de al mundo. Con este tipo de procedimiento, pues sí, una cosa es que escribes tu letra, pero al mismo tiempo puedes irle dando el ritmo, ¿no? Puedes quitar, poner, borrar, tachar. Por supuesto que en tu borrador tú ya le vas dando la forma para que cada vez vaya teniendo una estructura. El objetivo de esta parte del procedimiento es tener una letra ya ritmada. Conviene que luego que hagas este proceso, lo grabes. Si tienes facilidad para escribir en partitura la rítmica, está padrísimo. Lo que yo hago es ponerle figuras rítmicas. Estas figuras rítmicas a mí me ayudan muchísimo si no tengo en qué grabar o si necesito escribir así rápido. Me ayudan muchísimo a tener ya una idea rítmica. Incluso esto te ayuda para que también tengas conciencia del compás y no termines alargando demasiado una frase y de repente ya no te cabe, ¿no? En un segmento. Entonces ahí es donde, puse una palabra o una frase, un enunciado súper largo y el compás se termina acá y no puedo agregar otro compás porque se desequilibra la estructura musical. No sé, entonces a veces hay que tener mucha conciencia de eso. En cierta música, sobre todo la música teatral, el rock progresivo, hay música en donde eso no le importa, ¿no? Puede incluso extender y deformar las estructuras, pueden ser muy asimétricas, siempre y cuando lo que prevalezca es que la letra pueda cantarse de la manera y desarrollarse de la manera más efectiva para que la letra sí pueda ser un buen transmisor del mensaje. Entonces, en esta parte de la musicalización, pues sí, la idea es ya tener un ritmo, ya generar un ritmo. Todavía tal vez no una melodía, aunque ya podrías empezar a anotar articulaciones como unas flechitas para indicar que esa sílaba, la entonación va hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto, siempre lo más óptimo es escribirlo en una partitura o grabarlo. La reciprocidad que pueda tener la intención de la palabra con la intención de la frase musical, para apoyar mucho la idea de la intensidad, del dramatismo que le quieras dar a la letra, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Es muy importante siempre tener un buen discurso bien amarradito de música y letra. Si tú tocas un instrumento es mucho más fácil porque lo que puedes hacer es a conciencia elegir notas, no nada más como a ver cómo queda, ¿no? Sino decir, a ver, voy a usar, por ejemplo, si el acorde es un acorde de re mayor, pero quiero que la sílaba final de esta frase quede como que pegue esa nota. Entonces voy a usar una nota fuera del acorde de re mayor. Mira, voy a hacer el experimento ahorita. Y el mi, ¡tam! Entonces, como es una nota fuera del acorde, exacto. Como es una nota fuera del acorde, tú podrías tocar el re mayor, pero el mi, cantar un mi, por ejemplo, hacer al mundo brillar. Entonces, esa nota, como está fuera del acorde, genera cierta tensión, cierta necesidad de caer a una nota dentro del acorde, ¿no? Choca con el fa sostenido y con el re, ¿no? Esa nota. Entonces, tener conciencia de eso también ayuda muchísimo a que tu discurso melódico sea más rico. Una de las recomendaciones, y es como una herencia del jazz, es tocar las notas fuera del acorde para generar tensión. Ajá, por supuesto, dentro de la escala, pero fuera del acorde. Si estamos pensando en un re mayor, tenemos re, fa sostenido y la como parte del acorde, pero tenemos todavía un mi, sol, si y do sostenido
tenemos 4 notas que no pertenecen al acorde, pero que sí pertenecen a la escala mayor de re. Con el oído podemos hacer muchas cosas. Con el oído, por supuesto que funcionan muchísimas cosas, pero te da mucho más recursos el que lo hagas de manera consciente. Y esta parte teórica te puede dar mucho más herramientas que las que el oído nos da, sobre todo porque, bueno, nuestro oído está nutrido de lo que escuchamos, ¿no? Pero toda esta teoría está basada y sintetizando muchas cosas que a lo mejor todavía no hemos escuchado, pero es una tradición de más de 1000 años de formación en la música, ¿no? Entonces, imagínense la carga de recursos que de alguna forma, a lo mejor aunque no lo hayamos escuchado, no esté en nuestra imaginación, tan solo como un recurso teórico, así de fácil como decir, mete un mi en el acorde de re. No lo metas en el instrumento, solo en la voz, y que sea en una sílaba de la palabra, de la letra que estás cantando, en una sílaba donde quieras que se genere un poco de tensión. Ojo, tensión no siempre significa como algo así chueco, feo, ¿no? A veces la tensión es un recurso riquísimo para generar un poco de fuerza en una melodía, como, no sé si alguna vez han escuchado, dices, wow, es que esa guitarra de repente hace un bend ahí y suena tan rico, así como que esa notita era perfecta, ¿no? Esto es una herencia de Miles Davis que él agarraba y hacía justamente esto, descansar en las notas que eran notas fuera del acorde, pero dentro de la escala, a veces fuera de la escala incluso, y con eso te pintaba otra escala, te invitaba a otra parte de la tonalidad o a otras tonalidades, ¿no? Hacerlo en la letra, hacerlo en la melodía, es una cosa padrísima cuando la letra ya de por sí, la letra de la canción ya de por sí trae cierta carga, ¿no? Ya cuando la canción está diciendo algo interesante, le da todavía un empuje, ¿no? Entonces, pues prueben hacer ese tipo de cosas, jugar con el choque entre la melodía y la armonía, ¿no? Esto más bien lo tomé de recursos literarios, diferentes maneras de expresar una idea similar. Vamos a ver esta que dice símil de interpolación. La técnica de símil es muy utilizada en la poesía, ¿no? Que es como darle cualidades a una y compararlas con otra cosa a través del cómo. Aquí está un ejemplo, ¿no? Tu ser provocativo como tus labios, llenos de fulgor como faro en la noche. El tiempo parece lento, como si se recostara a descansar. Esto como esto otro. Siento tristeza como la que me causa el no verte. Voy a usar las mismas ideas acá abajo en la metáfora, ¿no? Tu alma húmeda y llena de fulgor. Claro que el alma pues no está húmeda, ¿no? Es algo que es intangible, ¿no? El tiempo se acuesta boca abajo, ¿no? Como una sensación de, me tiro abajo, es como, no quiero caminar. Entonces empiezas a generar sensaciones. Siento la distancia en mis ojos, ¿no? La distancia de lo que arriba decía el no verte, que también tiene que ver con este asunto de la distancia, ¿no? Voy abajo con otra técnica que es el suplir el agente activo del enunciado por su efecto, ¿no? Me quedo en tus labios que me iluminan, me quedo en tus labios. Es como, no es que me quedo en, ¿no? Es como me quedo contigo o me quedo besándote o algo así, ¿no? Pero es una forma de decir, el reloj alarga su caminar, ¿no? Pues el reloj no es que sea el que camine, ni siquiera el tiempo camina, ¿no? Pero es la sensación que nos da. Tu ausencia lastima mi mirada, ¿no? Pues claro que no es que la ausencia lastime la mirada, porque para empezar la mirada no es que se lastime como tal. La analogía, acá abajo, que es dotar a un elemento de las cualidades del otro para crear sustituciones que se puedan asociar. Tu alma brillando al sur de tu rostro. Si se fijan, son las más ideas que venían arriba, pero dichas de otra manera, ¿no? ¿Cuál es el sur de tu rostro? Pues podría ser tu boca o tu barbilla, pues, pero creo que si dice brillando es más creíble que pensemos que lo que brillan son los labios, ¿no? Que la barbilla, ¿no? El tiempo decidió no caminar más. Mis ojos sufren con tu ausencia. Entonces lo que estamos haciendo es darle estas atribuciones al tiempo, como si el tiempo decidiera si camina o no, pero le estamos dando esas atribuciones. Y otro tipo de metáfora, ¿no? Que es como la más abstracta, que es el suplir totalmente un elemento y describirlo con las cualidades de otro, ¿no?
como vamos a hablar de la boca, por ejemplo, los labios, pero representándola con una manzana rojiza y brillante que me invita, ¿no? Y habla un poco también de la provocación que se hablaba arriba de otra manera, ¿no? Un reloj congelado y cansado de andar. También habla, ¿no? De como el tiempo pasando lento, como esta sensación del letargo. Duele el espacio profundo en la voluntad de parpadear. ¿Cuál es la voluntad de parpadear? Está en los ojos, ¿no? Ahí es en donde duele, ¿no? El espacio profundo podría ser esa distancia. Claro, unos más viajados que otros, por supuesto, pero pues son estilos. Y ustedes pueden, por supuesto, hacer una mezcla interesante de los estilos, pero aquí lo importante es que hay que ser cuidadoso con el lenguaje, de tal forma que si ya estás manejando cierto estilo, aunque explores un poco alrededor de ello, no te alejes tanto, no te vayas tan lejos de él, porque esas rupturas hacen que cuando alguien está escuchando la canción, eso queda fuera de lugar, se descontextualiza y pierdes la atención de quien lo está escuchando. Es importante manejar cierta congruencia en los estilos que estás usando, ¿no? Y explorar. En esta parte de la lluvia de ideas, no es necesario que empieces, o sea, si tú dices, yo quiero escribir una canción basándome en puras metáforas y puro simbolismo, no es necesario que tu lluvia de ideas esté ya llena de metáforas y simbolismo. Más bien, tu lluvia de ideas es, ¿qué es lo que quiero decir? Así, en bruto, como un diamante en bruto, así. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que estoy aburrido en mi casa porque tengo muchas semanas sin salir. Ok, así lo escribes. Estoy aburrido en mi casa porque tengo muchos días sin salir. Ok, ¿cómo lo llevo a la metáfora? Ok, pues, ¿qué sería estar aburrido, no? Parado en la nada, entonces empiezas a traer distintas maneras de decir eso que ya escribiste en tu lluvia de ideas y le empiezas a dar estilo. Y a veces una misma idea la pudiste haber dicho de 3 formas diferentes y la puedes usar en 3 momentos distintos de la canción o desechar 2 y tomar la que más te guste. Aquí es donde viene este asunto de encontrar la idea central de tu canción. En esta parte de la idea central de la letra, pues lo más importante es preservar, o sea, de qué quieres hablar nunca se vaya a perder. Si tu canción habla de una infidelidad, pues toda la canción estás tratando desde diferentes ámbitos este tema de la infidelidad. Si tu canción habla de un árbol que te recuerda a tu padre, bueno, pues eso ya existe, por cierto. Pero pues hablas del recuerdo de tu padre, sí del árbol, pero aquí el tema central es cómo ese árbol te recuerda tu infancia o a tu papá, etcétera, ¿no? Alberto Cortés, ¿no? El que lo hacía mucho. Eso, Alberto Cortés juega mucho con estas metáforas, que es el autor de esta canción del árbol. Más que darte cuenta de qué está hablando de forma muy explícita, te da sensaciones que cuando tú ya estás escuchando la canción, pues te transfiere emociones y eso evoca, usar la evocación, ¿no? Y es bien interesante eso porque no llegas a decir las cosas tan explícitas, ¿no? Tan obvias, ¿no? Y permites que haya un poco más de juego de imaginación. Pero depende del estilo también, por supuesto, porque hay música o hay estilos en donde funciona ser más explícito, ser más directo, ¿no? Hay un estilo de trova muy, muy poético, muy metafórico, pero hay otros en donde sí es descriptivo, totalmente te narra, por ejemplo, todo un momento de cortejo. Te platica toda una historia de cortejo. También hay otras riquezas en ese tipo de cosas, por ejemplo, la rima o algunos otros recursos fonéticos en donde explotas la musicalidad de las palabras, ¿no? Los acentos o la propia estructura fonética de la palabra. Pues te permite jugar, ¿no? Pero hay canciones que de repente, y se dio mucho en los 80s, 90s en la música en español, que de veras termina la canción y no tienes idea de qué están hablando. Es más, hasta como metáfora cuesta trabajo encontrarle, ¿no? Pero lo rico ahí es la riqueza fonética de cómo se combinaron esas palabras y juegan a este asunto del sinsentido, ¿no? Como justamente tratar de que el oyente no le encuentre sentido, pero cada frase, cada verso, cada enunciado por sí solo tenga cierta belleza, sea como un pequeño poema cada enunciado. Y bueno, tratar de irlos vincularlos con el estilo, no precisamente con una historia como tal. En una canción es más fácil que en un poema, en el sentido de que la canción también tiene la herramienta de la música para generar estas referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coro, pues puedes usar el coro 2, puedes usar el mismo recurso que el coro 1, pero a lo mejor nada más haces unas variaciones en ciertas palabras, ¿no? Como ahorita yo ponía, que puse brillar y vibrar, ¿no? Y todo lo demás del coro es la misma estructura, ¿no? Igualito, las mismas palabras, todo, ¿no? Pero ese cambio de palabra
podría generar una sensación, un sentido distinto. Y les digo, no todas las canciones necesitan tener una descripción tal cual, no todas las letras tienen que tenerla, ¿no? La belleza de una letra radica en muchas cosas, pero creo que lo más interesante es que vayas siempre capturando al oyente. No vas a aventar en el primer minuto lo más interesante de la letra, ¿no? Todo lo más interesante, a menos que sea tan interesante que valga la pena repetirlo más adelante y siga siendo interesante. Ahí es donde tal vez la música refuerza esta idea de novedad para que, aunque repitas la misma letra, la música te ofrezca algo distinto, que digas, vale la pena volver a escuchar el coro una segunda vez o tercera vez, ¿no? Una base importante de una estructura de una letra, sobre todo una letra comercial, una letra pop, es buscar que las primeras palabras que se dicen sean para enganchar al oyente, sean como para decir, hey, te voy a contar algo, hey, aquí hay una historia, hey, aquí hay algo interesante, ¿no? Y cuando llegas al coro, es decir, mira, esto es parte de lo interesante que te quería contar, y te lo digo y te lo reitero, pero viene algo más, que es el segundo verso o el verso después del coro, ¿no? Y es como, te sigo contando la historia que te estaba contando cuando empezamos. ¿Dónde me quedé? Aquí, te sigo contando. Ahora viene otro coro, y en este otro coro, aunque sea el mismo que el anterior, o tal vez tenga algunas variaciones, funciona nuevamente, es como renovado, siempre pensando en que si lo vuelves a cantar es porque tiene que volver a cantarse. La música juega un papel importante en este sentido porque a veces si la música misma funciona, y seguramente tendrán muchísimos ejemplos en donde la letra es lo de menos. La letra podría no importar y podrías repetir una pequeña frase de 4 palabras 25 veces, siempre y cuando la música tenga una función, como por ejemplo bailar, ¿no? Como llegar al trance del baile. Y si la gente está bailando, tal vez no necesite una gran historia, tal vez solo necesite una frase, una especie de mantra para repetir y repetir y repetir mientras baila. No quiere decir que siempre sea así. O sea, en pocas palabras, reggaetón. Por ejemplo, sí, por ejemplo, el reggaetón, que a veces hay cierto reggaetón que sí te va contando una historia. Hay estilos, hay cantantes de reggaetón que te platican como toda la historia de cómo conoció a la chava o de qué pasó con ella y de repente ya entra la parte fuerte del coro en donde ya te dice qué quiere hacer, ¿no? Y toda esa parte, ¿no? Pero sí, es mucha música para bailar tiene esto y sobre todo música que está hecha para el antro, para el salón de baile, pero no es una regla. Hay ciertos tipos de salsa que te cuentan toda una historia durante toda la canción y es bien interesante porque si no estás bailando, estás escuchando la canción y estás clavadísimo con la historia. Estás clavadísimo porque te la cuenta de una manera muy, muy padre, muy amena. Y si tú paras la canción a la mitad, dices, no, síguele porque quiero saber en qué va a terminar esta historia, ¿no? Pero regularmente sí hay como una balanza en donde tú vas a buscar el atractivo, ¿no? El atractivo puede ser, por ejemplo, instrumental, hay cierto rock en donde el atractivo es, por ejemplo, si la banda tiene un super baterista, entonces, y ese va a ser el fuerte de la banda, ese va a ser su fortaleza, unos buenos solos de batería, unos buenos ritmos, pues tal vez la letra disminuya cierta importancia en ciertos momentos en donde la batería cobra importancia, pero tal vez la batería tenga que reducir importancia cuando necesites que la letra se quede más en la gente, ¿no? Y es un equilibrio constante entre todos los elementos que componen a la canción. Yo Okay. por aquí le subí una imagen de Drexler porque él utiliza mucho como las rimas de décimas. Entonces, o sea, siento que sirven bastante para letras de canciones y a lo mejor le pueden servir a los demás. Ya la veo, muy bien. Muy bien, muy bien. Este tipo de compositores le dan muchísima importancia a su narrativa, ¿no? A su estructuración de la letra, de tal forma que incluso la música, o sea, tú podrías usar 3 acordes en toda la canción y el primer minuto de la canción y el último minuto de la canción sí te ofrece diferentes emociones, ¿no? Si llegas a distintos estados de ánimo, sí te fue construyendo una especie de historia o una narrativa más bien, porque la letra así lo fue haciendo, aunque usaras los mismos 3 acordes en toda la canción, no importa. Okay, entonces es igual, vas buscando equilibrios, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, vamos me a la parte. Me gustó eso, lo de la parte rítmica, lo de las canciones, porque generalmente
yo compongo la melodía primero. Ya, ajá. Antes que, pues, porque tengo varias cosas por ahí. Antes y pues ya trato de meter unas letras, pero las letras las termino pues modificando muchísimo porque pues no lo puedo meter. Exacto. Entonces, Ya, pues, más o menos yo creo que esto me va a echar la mano que lo de las... qué bueno. Pues, con lo de los ritmos. Perdón, ¿es obligatorio que, por ejemplo, para una letra todo tiene que rimar? Bueno, o sea, no que rimar todo, pero pues tiene que tener cierta rima. Mira, la rima y la rítmica y todo este asunto del nada en realidad es obligatorio. Sí es importante que vayas encontrando tu propia manera de estructurar. Las rimas son muy buen recurso, por supuesto, pero hay muchísima música, muchísimas canciones que tienen unas letras padrísimas y que no encuentras una sola rima en toda la canción, ¿no? Más bien creo que lo que sí importa es como las proporciones, porque eso te va a generar proporciones musicales. Es decir, si tú haces tu primer verso de 8 líneas, pero tu segundo verso es de 6 líneas, al momento de musicalizar, también la música va a tener como esta desproporción. No quiere decir que esté mal, pero tienes que resolverlo. Tienes que buscar una justificación de por qué aquí fueron 8, acá fueron 6. También hay muchas canciones que tienen eso y suena padrísimo, sobre todo si tú justificas, por ejemplo, diciendo, bueno, aquí tengo 8 líneas en mi primer verso, en el segundo tengo 6 porque lo que correspondería a las últimas 2 líneas, en lugar de que esté cantando, hay una guitarra que va a entrar aquí, ¿no? Y que va a generar va a levantar la canción y va a llevarte un clímax, ¿no? Entonces usas otros recursos musicales para poder mediar estas estructuras. Incluso hay canciones que tienen unas desproporciones muy interesantes en el sentido de que dices, bueno, es que este verso ya no se parece en nada, para nada a este otro, ¿no? Para nada. Pero hay cosas bien complejas como El Triste, por ejemplo, de José José. Hay cosas, o sea, es que es bien fácil decir, bueno, o sea, hacer un cambio, pero ese cambio pues te vuelve muy complejo todo. Claro. Y creo que tiene mucho que ver con cómo buscas equilibrar, ¿no? Tu forma, tu estructura musical, la estructura de la canción, cómo la quieres equilibrar y qué recursos tienes, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo una canción que vas a presentar con pura guitarra y voz, pues obviamente no puedes contar con que va a haber una parte instrumental muy elaborada, ¿no? Porque pues la guitarra te va a tener sus limitaciones. Puede haber una parte instrumental, por supuesto, muy atractiva, pero a lo mejor no es lo mismo que si tu canción está acompañada con una orquesta y a lo mejor le puedes hacer una super introducción orquestal, o en medio puedes poner una parte de violines muy, muy intensa, ¿no? Pero hay que cuidar estos recursos que se tienen. Sin embargo, siempre todo es transferible, tanto así que, bueno, de casi cualquier canción puedes hacer un cover en pura guitarra acústica, ¿no? De casi cualquier canción. Entonces, la idea es encontrar esta esencia que va a hacer que la canción siga siendo atractiva con cualquiera de los elementos o recursos que puedas usar. Voy a pasar a esta parte de la musicalización. Aquí ya me meto con un poquito cosas técnicas musicales. Hay 3 principales regiones, 3 principales áreas de la tonalidad, que una es el reposo, que es la tónica, ¿sí? Otro es el subdominante, que es un área de media tensión, y otro es la dominante, que es el área de mayor tensión. Funcionan para que la música pueda tener esta sensación de tensar, relajar, pero tenemos 7 grados, ¿no? En una tonalidad, y los 7 grados pueden estar jugando en estas 3 funciones, pero también puedes invitar a grados de otras tonalidades para que jueguen ese papel de tensar y distensar. Todo el discurso armónico, el acomodo de acordes, está basado en este principio, que es el principio de la tonalidad que vino después de Bach, ¿no? Un poquito después del barroco se generó este sistema tonal y es el que seguimos usando. Lo seguimos usando desde entonces y que está basado en estas 3 áreas: tónica, dominante y subdominante. Mucha de la música vernácula está basada en estas 3 regiones nada más, pero viene el jazz. El jazz toma estas 3 regiones y las complejiza y empieza a tomar acordes de otras tonalidades o de la misma tonalidad, pero de otras regiones de la tonalidad para suplir
esta función y empieza a generar caminos armónicos mucho más complejos. La armonía puede ser algo muy sencillo para empezar, ¿no? Tú podrías componer una canción con estas 3 regiones. Si pensamos en la escala de do, tú puedes componer una canción con do, fa y sol. Basas todo en do, fa y sol. Ok, ya la terminaste, te generó una línea melódica, un trazo en la melodía, y esas notas tú podrías observarlas y decir, bueno, mi voz está cantando un fa y yo tengo el acorde de fa. ¿Qué tal si en lugar de poner el acorde de fa, pongo el acorde de re bemol? Pero re bemol no está en la escala de do. Pues sí, ese es el chiste, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de usar un acorde dentro de la escala de do, uso un acorde fuera de la escala de do que me ayude, porque ese acorde también tiene un fa, y me ayude a que la nota que yo cante en la voz descanse bien en ese acorde, porque esa nota está contenida en ese acorde, pero la sensación armónica va a cambiar. Ayuda muchísimo que cuando ya tienes tu melodía creada o mientras la estás creando, seas muy consciente de qué notas estás poniendo. Otro ejemplo sería, mi melodía está pasando por ese fa, ese mismo fa, y de repente se me ocurre decir, voy a meter un do menor. ¿Por qué do menor? Do menor ni siquiera tiene un fa en sus notas. Tiene do, mi bemol y sol. Fa es la 11ª, es una nota que no está dentro del acorde. Como no es una nota dentro del acorde, es una nota de tensión. Entonces, podría funcionar de pronto si la letra, si la sílaba que estoy cantando en ese momento necesita algo de tensión, puedo poner un acorde que no contenga a esa nota. Ojo, no todos los acordes van a funcionar, no es como agarrar un acorde random y decir, ponle ahí. Sí hay que darse cuenta del discurso, de dónde vienes y a dónde va todo el discurso armónico. A veces quedan unos, a veces no quedan. A veces ese acorde que quedó en esa canción, en otra canción ya no quedó, aunque tengas el movimiento melódico muy similar, ¿no? Pero hay que explorar ese tipo de cosas. Entonces, esto que les estoy platicando es para cuando ya tienes una melodía diseñada y de pronto necesitas empezar a llenar de acordes esa melodía. Sí, adelante. Yo he notado que, por ejemplo, Elton John hace mucho eso de, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero usa muchas como notas de puente, y no sé si esas sean las notas de tensión, porque a veces como que está tocando un acorde y luego utiliza para pasar a otro una nota que no está en ninguno de los dos. Entonces, no sé si a eso se refiere con las notas de tensión. No dudo que lo haga porque es un recurso muy usado en el rock. Voy a poner un ejemplo, que no sea Elton John, pero por ejemplo, este es un fa y tiene fa la do. Y la voz podría cantar un sol. ¿Ok? Y eso es lo que genera la tensión. Ajá. Y esta nota tiene la necesidad de subir o bajar. O subirse. ¿Ok? Pero si tú la dejas allí deliberadamente, generas esa tensión. Hay una que se llama Cry Me a River. Y empieza, el acorde es mi menor, pero la nota con la que empieza la voz es un fa sostenido, que no pertenece al acorde de mi menor, más bien es la 9ª de mi menor, y hace You say you love me. Y luego hace el arpegio o las notas del mi menor, ¿no? Pero esa primera nota hace que haya algo de inestabilidad, ¿no? Y esa inestabilidad es deliciosa, es riquísima, porque tanto los acordes pueden generar inestabilidad como el choque de los acordes con las notas. La definición de una nota de tensión simplemente es una nota que no es parte del acorde que se está tocando, pero que tampoco es disonancia. Hay una diferencia entre la disonancia. Yo me estoy confundiendo un poco con esto y con la séptima, porque tengo entendido que la séptima, se usa como para causar disonancia y luego resolverla. Sí, la séptima tiene un choque con la nota principal o tónica. La séptima es una nota de tensión.
Eso por supuesto que lo es. O sea, sí, el concepto es correcto. Piensen en esto. Están acordes y escalas. La escala es un conjunto de 7 notas. Una escala mayor, menor, dórica, frigia, la que quieras, menor armónica, menor melódica. Son 7 notas. Y un acorde empieza siendo una base de 3. Quiere decir que de esas 7 estás usando 3, hay 4 que no estás usando, pero si haces un acorde de séptima, ya estás usando 4. Quiere decir que hay otras 3 que no estás usando. Las 4 notas principales para este acorde de séptima o base armónica de una escala es la tónica o raíz o root en inglés, que es como se conoce más. La tercera, que puede ser tercera menor, tercera mayor. La quinta, que puede ser quinta disminuida, quinta justa o quinta aumentada, y la séptima, que regularmente es o séptima menor o séptima mayor. Estas 4 combinaciones, 4 notas, ya es un acorde que tiene cierto grado de tensión porque la séptima y la tónica ya están en choque. Esta es un do y un si. Aquí hay un choque entre estas dos. Es una séptima mayor y es un choque porque este do, pues es la octava de este do, y es como si hiciera esto. Genera tensión, ¿verdad? Pero hay otras notas que pueden ayudar a suavizar esa tensión, como esta. Y entonces ya se oye un poco más dulce. ¿Okay? Sin embargo, sigue habiendo tensión aquí. Y es una tensión que está un poco escondida, sutilmente está por allí como un caballo de Troya esperando actuar para mover el acorde. Y a pesar de que hay choques y tensiones, no se oye violento. ¿Ok? Y es el mismo efecto que les decía ahorita de meter notas fuera del acorde o notas que tengan choques con el acorde en la voz. Este es el sol menor y el la que choca con estas notas, ¿no? Este la, si lo pusiera aquí abajo, estaría aquí, está chocando con estas dos. ¿Ok? Profe, pero, por ejemplo, sí, hace rato dijo que las notas que están afuera del acorde que se está tocando son las de tensión mientras no cause una disonancia. Ya, entonces, ajá. ¿Cómo sería una disonancia? La disonancia tiene una sola explicación, que es genera ambigüedad en el acorde, hace que el acorde se convierta en otra cosa que no era originalmente. Hay notas específicas que generan esa disonancia. Por ejemplo, este fa con este mi, si yo estoy en acorde de do, lo que ocurre es que hace que el oído piense que estás llegando acá. Hay una regla muy simple para identificar la disonancia de la tensión disponible. Este concepto de disponible quiere decir que es algo que puedes usar. Y la disonancia no, y digo entre comillas no, porque de todos modos sí se puede usar y se oye padrísimo, ¿no? De todos modos no pasa nada. La regla es que en un acorde mayor, si hay una nota que choca contra la tercera, como esta, es una disonancia. Pero si choca por medio tono, esto es un medio tono. Si choca por arriba, ajá, pero si choca con un tono, no pasa nada. Y es una tensión disponible. ¿Ok? Si choca con la tercera o con la quinta. ¿Ok? Ponemos otro ejemplo. Aquí no habría problema, porque está chocando por abajo con el sol. ¿Ok? Pero si choca por arriba, genera ambigüedad y no sabes si el acorde es este o este. Si choca con la tercera, es como si el acorde te lo llevaras para acá. Ajá. Como si te lo llevaras hacia el fa, ¿no? Ok. Esa es la pequeña regla. En un acorde menor, yo podría, aquí sí puedo usar el fa, porque no está a medio tono, está a un tono de distancia. Ok. Ahora,
hay una lógica también aquí, ¿no? Si tengo un acorde mayor y pongo esto, genera ambigüedad también, porque entonces o es mayor o es menor. Uh-huh. Y es una disonancia. Lo mismo que pasaría si tengo do menor y lo choco la tercera con esta. Igual, o es menor o es mayor. ¿Okay? Esa es la distinción entre una disonancia y una tensión. Se supone que la tensión o el concepto de tensión permite que el acorde siga teniendo su personalidad, pero con nuevos colores. Y la disonancia tambalea la personalidad del acorde, hace que el acorde quede ambiguo y no estés muy seguro de si era una cosa o la otra, lo cual tampoco es malo. O sea, no es algo que digas, prohibido usarlo. No está prohibida esa ambigüedad. Simplemente hay que aprenderla a usar, hay que encontrar en qué contexto nos funciona. Eso es una cuestión de creatividad. No, para este tipo de cosas no hay reglas para el uso. Hay reglas para identificarlo. Hay reglas para encontrar cómo está hecho, para poder encontrar la identidad de cada recurso. Hay reglas. Pero para el uso, jamás lo piensen como reglas, jamás piensen como un asunto de está prohibido usar esto. Más bien es, ok, no se usa comúnmente. O si tú quieres que suene de esta manera, esto se usa y esto no. Ajá, si tú quieres llegar al estilo, por ejemplo, quieres que suene a música cubana, ¿qué estilo de cosas usa la música cubana? Porque esas son las que vas a usar. Y si hay cosas que contradicen ese estilo, son las que vas a rechazar para lograr ese enfoque estilístico. Así es como funcionan las reglas de la música, ¿no? Igual, si hablamos de música clásica, te decían, no puedes usar quintas paralelas. Ok, si quiero sonar a Mozart, no uso quintas paralelas, pero si quiero sonar a Metallica, me la paso usando quintas paralelas porque hay un movimiento total de quintas en casi todos los acordes, ¿no? Entonces, depende cuál sea el estilo que tú quieras hacer, ¿no? Pero yo tengo una duda así rápido. Adelante, sí. Bueno, ¿tiene algún consejo para hacer alguna melodía de acordes que ya tengo? Dos cosas que me funcionan mucho a mí. Una es empezar con las propias notas de los acordes y jugar con sus notas de paso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, aquí tengo un fa y si pienso en la escala de fa, aquí están las notas de la escala de fa y puedo pensar en las propias notas, por ejemplo, la tercera y notas de paso y de pronto puedes tomar la misma idea melódica y variarla, ¿no? Como lo que hice. Y esa misma inflexión melódica te puede llevar a otros acordes, ¿no? O pero sí, puedes jugar con eso. Y la otra idea es la que les decía, ¿no? De pronto tocar una nota con la melodía que no esté en el acorde. Por ejemplo, en este fa no hay un sol. Ese sol no está en el acorde. El mi, por ejemplo, tampoco está en el acorde. Entonces, depende del tipo de sensación que quieras generar. Las notas de tensión que están fuera del acorde y que no hacen disonancia le dan cierta fuerza a la melodía, le dan un carácter muy potente. Las notas que están dentro del acorde ayudan a que la melodía repose, descanse, que la melodía llegue a un punto de estabilidad, ¿no? Y bueno, siempre como que el mismo consejo que a mí siempre me dieron es escucha mucha música y trata de tararear, imitar lo que te guste. Y si tu música, la música que haces siempre se parece a lo mismo que siempre haces, escucha música diferente. Yo siempre les invito a ahondar un poquito en el jazz y en la música clásica, porque es un lenguaje muy desarrollado, muy desarrollado, y de pronto nos ofrece opciones muy distintas a las que estamos acostumbrados. Si estamos acostumbrados más a los géneros populares o al rock,
conviene muchísimo que de pronto pongan una lista en Spotify o en algún streaming, lo que quieran, una lista de 1 hora en lo que desayunan, en lo que hacen cualquier otra actividad y dejen ahí la música de fondo, un poco de jazz, un poco de clásica, pero traten de hacerlo involucrándose con la música, ¿no? Está ahí de fondo, pero si estás desayunando, escucha esa melodía y trata de imitarla, tararearla, trata de que llegue más adentro que solamente por encimita, ¿no? Y esto ayuda muchísimo a la generación de ideas, sobre todo melódicas y armónicas, a que se te ocurran acordes, a que se te ocurran melodías, ¿no? Y en el caso de las letras hay que leer mucho también, ¿no? Hay que un poco poemas o cualquier tipo de literatura en donde el lenguaje esté desarrollado, pues conviene mucho, ¿no? También la lectura ayuda muchísimo a la generación de ideas de letras. Nos da el léxico, un uso más amplio del propio vocabulario, sobre todo porque no sé si les pasa a ustedes que, digo, a mí me pasó y aquí se daba muchísimo en mi ciudad y en mi época, que todas las bandas de rock componían en inglés, ¿no? Todas las letras que hacían eran en inglés. Y bueno, ¿por qué en inglés? Pues es que en español no se oye bien, ¿no? Y muchas veces he escuchado eso. Pero sí se puede escuchar algo muy bien. Solo hay que trabajar el idioma, hay que agotar un poquito más el idioma, hay que explorar el lenguaje. Pues bueno, me despido deseándoles una muy bonita tarde. Pues ahí quedan sus órdenes, correo o en el WhatsApp, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, chicos. Y pues muchas gracias. Cierro sesión. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Mil gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Abrazo a todos.